clase. Muy bien, tengan todos muy buenas noches. Hoy prácticamente es nuestra segunda sesión del módulo. Como habíamos explicado la semana pasada, vamos a tener 4 sesiones. Esta va a ser nuestra segunda, por lo que nos restaría 2 sesiones más durante todo el módulo de esta maestría. No, entonces, hoy vamos a avanzar lo que es la segunda unidad. Si han podido revisar un poquito del material que les he ido mandando, prácticamente lo que vamos a detallar más es la parte de las fases de lo que es la investigación-acción. Vamos a ir detallando algunos aspectos de lo que es los instrumentos que se utilizan para poder abordar estas fases, o esas fases, perdón, ir desarrollándolas para que nosotros vayamos comprendiendo un poquito más acerca de nuestro trabajo final, ¿no? Entonces, como les he dicho la semana pasada, necesito que vayamos participando, que le vayan perdiendo el miedo a lo que es el micrófono, a poder hablar y compartir sus experiencias. Este proceso más que todo no es un proceso donde sea la docente quien va a ir hablando, explicando, sino que conjuntamente vayamos construyendo aprendizaje, ¿no? Al final de la sesión vamos a ir aclarando algunas dudas con respecto a las actividades que se han subido a plataforma y si tienen alguna duda, alguna pregunta, igual las vamos a ir aclarando al final. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Vamos a ir compartiendo lo que es las diapositivas de esta unidad. Como vieron la semana pasada, todo el material que vamos a ir viendo en esta clase las voy a ir subiendo a plataforma. Asimismo, la clase que estamos teniendo hoy está siendo grabada y la vamos a subir a plataforma para que ustedes puedan revisarla las veces que sean necesarias. Muy bien, entonces empezamos a explicar lo que son las fases de la investigación-acción. Pero para ello vamos a recordar un poquito lo que estábamos hablando la semana pasada, ¿no? De qué es investigación-acción, cuál es su objeto de estudio, a qué en específico se dedica esta metodología de investigación y en qué forma nos va a ir a ayudar a nosotros que estamos en el ámbito educativo. ¿No? Entonces habíamos aclarado que prácticamente lo que es la investigación-acción nos hace referencia a una gama, a un bagaje, a un conjunto de métodos, de técnicas que nosotros podemos utilizar para poder mejorar los procesos educativos, ¿no? Dentro de este conjunto de metodologías vamos a ir descubriendo de que todo lo que nosotros vayamos a aplicar, todo lo que nosotros vayamos a utilizar dentro de esta metodología van a ser in situ. Eso quiere decir que nosotros nos vamos a convertir en actores principales para poder ir desarrollando estas técnicas de recolección de información y nosotros también vamos a ser sujetos a investigación. Como habíamos aclarado la semana pasada, todos los actores en el ámbito educativo cobran su importancia dentro de lo que es esta metodología. ¿Por qué? Porque es al sujeto mismo en la situación propia en donde vamos a ir estudiando, vamos a ir descubriendo diferentes dificultades, diferentes problemáticas que deben ser subsanadas, que deben ser solucionadas a través de actividades que nosotros podamos aplicarlas, ¿no? Al mismo tiempo se disponen criterios concretos que van a ir delimitando la orientación de las metodologías que vayamos a utilizar. Habíamos aclarado también de que el papel del profesor en el aula no solamente se va a dedicar a que es un técnico que va a ir reproduciendo los contenidos, va a ir reproduciendo lo que normalmente se avanza en un aula tradicional. Esto va a ir, o se va a convertir, mejor dicho, a un ámbito más reflexivo, más autónomo. Eso quiere decir que va a exigir al profesor, va a exigir al educador o al actor en el área educativa a que vaya reflexionando, a que vaya teniendo un pensamiento mucho más crítico, analizar
todas las dificultades que están en su entorno y accionar sobre esas dificultades para ir transformando su realidad. Habíamos hablado de que prácticamente la metodología que nos propone esta investigación-acción va a funcionar de manera cíclica, ¿no? Habíamos dicho que si bien la investigación-acción parte de un diagnóstico, una evaluación, va a pasar a un segundo punto que es de implementación, de aplicación de actividades a través de la planificación. Pero una vez de que ya encuentres resultados, estos resultados se vuelven sujetos a análisis y a diagnóstico igual, ¿no? Entonces, todos los procesos, los pasos, las fases que sigue esta investigación-acción se va volviendo cíclico. ¿Cuál es el propósito? Los propósitos ya lo habíamos visto la semana pasada. Uno que es el poder mejorar, transformar la práctica social y educativa al mismo tiempo. Vamos a articular de manera permanente lo que es la investigación-acción con la formación, con los aspectos educativos. Vamos a ir acercándonos y reflexionar más acerca de nuestra realidad, de nuestra situación, vinculándolo siempre a procesos de cambio, pero partiendo del conocimiento, partiendo de lo que es la formación. Vamos a ser nosotros mismos protagonistas de lo que es la investigación, como actores principales del ámbito educativo. ¿Cuáles son las fases? Se han ido revisando un poquito el material que les he subido para esta semana, la lectura, y viendo igual el video. Estoy segura que se han dado cuenta de que son varias etapas, varias fases que se van atravesando para que nosotros vayamos cumpliendo lo que propone la investigación-acción. Lo que más se resalta, lo que más sobresale de este proceso es que va a partir de lo que es el diagnóstico, ¿no? Entonces nuestra primera fase va a ser poder identificar, poder reflexionar desde el análisis de una situación en específico, para que a partir de este diagnóstico que vayamos a hacer, detectar la situación problemática, vayamos a planificar procesos que nos vayan a servir a nosotros generar cambios en una situación en específico. Una vez de que hayamos planificado, vamos a pasar a un segundo punto que es la observación. Observar prácticamente si las acciones que estamos aplicando dentro de nuestra planificación están provocando algún resultado, ¿no? Para que nosotros a partir de esta observación vayamos reflexionando, como les digo, de las acciones, las reacciones que vayan a suceder con estos cambios. Una vez de que reflexionemos, vamos a pasar nuevamente, como les decía, lo cíclico, a volver a diagnosticar o identificar algún problema para volver a planificar, para poder observar y para poder reflexionar nuevamente. Vamos a ir ahora especificando o detallando, más estos aspectos. Hablamos de una primera fase. Una primera fase que vamos a identificar como diagnóstico. Se diagnostica la situación en realidad. ¿Qué dificultad estamos viendo en nuestro entorno? Como les dije, nosotros como actores dentro del ámbito educativo nos volvemos investigadores. Nosotros vamos a ser los principales que vamos a ir detectando todas las situaciones problemáticas que están ocurriendo en nuestro medio. Tiene que ser in situ, tenemos que estar en el lugar, tenemos que ser partícipes de la situación en la que estamos trabajando. Debemos ir descubriendo cuál es el origen y cómo ha estado evolucionando esta situación problemática. Lo que quiere decir,
que vamos a ir aplicando diferentes instrumentos, diferentes herramientas, diferentes técnicas que nos van a ayudar a nosotros poder identificar cuál ha sido el origen de esa dificultad. Si ha sido alguna situación familiar, si ha sido alguna situación cultural, si ha sido una situación social, una situación ideológica. Entonces, a través de esos instrumentos, en el diagnóstico vamos a ir identificando dónde se ha originado. Y con el pasar del tiempo, cómo ha ido cambiando, si es que las acciones que se han aplicado han ido mejorando la situación, la han ido empeorando, o cómo ha ido reaccionando esa situación. Vamos a poder identificar cuál es el papel que va a ir cumpliendo cada persona en esta situación problemática. ¿Cómo estoy reaccionando yo como educador? ¿Cómo estoy reaccionando yo como investigador? ¿Cómo están reaccionando la situación familiar, los padres de familia? ¿Cómo está reaccionando la sociedad en sí o los demás actores que están involucrados en la problemática? Hay que recalcar que dentro de esta situación debemos tomar ciertos aspectos como relevantes, ¿no? Lo que es el conocimiento, las experiencias previas, las actitudes y los intereses que se van a ir mostrando frente a esta situación. Esta fase es bastante importante. ¿Por qué? Porque esta fase nos va a permitir a nosotros que vayamos identificando, describiendo, clasificando, caracterizando la situación problemática. ¿Para qué? Para que nosotros podamos irla comprendiendo aún más. Para que igual al mismo tiempo podamos establecer indicadores, establecer valores y establecer una meta a manera de hipótesis, ¿no? Ahora vamos a ir conociendo qué tipo de herramientas, qué tipo de instrumentos podemos aplicar en esta primera fase. En esta fase vamos a ir vamos a ir aplicando tres tipos de técnicas. La técnica de la observación, entrevista y los grupos de discusión. Estas técnicas ya las han debido conocer cuando hablamos de lo que es investigación cualitativa. Mayormente estas técnicas se utilizan para poder nosotros como investigadores recabar información visual, información auditiva y información participativa. Estas técnicas a nosotros nos ayudan a que vayamos a involucrarnos con la situación de manera mucho más directa, a comparación de lo que son las técnicas de una investigación cuantitativa. Una investigación cuantitativa lo que nos permite es recabar información, pero no, o bueno, sin que nosotros podamos establecer lazos de relación con las personas o con el objeto de estudio o con el objeto a investigar. ¿Cuáles son los instrumentos que nosotros vamos a utilizar aplicando una técnica de observación? Primero, registro de observación. Agarrar una grilla o una hoja, un cuaderno, donde vamos a ir anotando qué es lo que estamos viendo. A eso se lo conoce como registro de observación. Esta técnica, este instrumento, normalmente se lo aplica registrando el día y la hora en la que estamos registrando aquella situación problemática que estamos utilizando. Otro de los instrumentos es la guía de observación. Esta guía de observación nos permite a nosotros, antes de ingresar al suceso a observar,
poder ir ya identificando algunos indicadores que vayamos a observar en la situación, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir establecer límites a lo que estamos yendo a investigar. Por ejemplo, mi situación problemática, la que quiero diagnosticar, la que quiero verificar y recabar más información al respecto, es el bullying en la escuela. Mi guía de observación se va especificando, se va detallando en qué lugar va a suceder la observación. En aula, en el patio, en el recreo, durante alguna actividad en específico. Entonces vamos a ir detallando. En el primer lugar se pone, de la guía de observación, la situación problemática se observa dentro aula en la fecha 5 de mayo, entre los horarios de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Lo que quiero observar es la actitud que tienen los estudiantes en aula. Quiero observar cuáles son las reacciones que tienen a ciertos estímulos. Quiero observar cómo van socializando entre compañeros, cómo en una actividad en específico si son cooperativos, si son activos, son pasivos, muestran algún tipo de carácter en específico, ¿no? Entonces todos esos detalles los vamos a ir ya delimitando para que vayamos a aplicar ese instrumento en el momento que estamos especificando, ¿no? Entonces para eso nos sirve lo que es la guía de observación. Otro de los instrumentos es el diario de campo. Este diario de campo mayormente nos ayuda a nosotros, denme un minutito. Bueno, como les dije, la clase está siendo grabada, así que no hay problema de que si se les corta la señal o sucede alguna situación, entonces la van a tener en plataforma la grabación, igual que la semana pasada. Les voy a mandar el enlace al grupo para que puedan revisar la clase con calma. Bueno, estábamos hablando del diario de campo. El diario de campo es otro instrumento que se utiliza para que nosotros podamos ir registrando ciertos sucesos, ciertas actividades y ciertas situaciones que vayamos observando. Para este diario de campo, al igual que el registro de observación, no hay una limitación de qué es lo que estamos observando o indicadores que nos digan qué es lo que vamos a ir observando o qué es lo que vamos a ir registrando. Este diario de campo normalmente se utiliza para registros de información mucho más amplia, ¿no? De investigaciones mucho más extensas. En estos diarios de campo normalmente se utiliza una libreta o se utiliza algún formato en específico, un cuadro en blanco, que nos va a permitir a nosotros escribir la fecha, escribir la hora y los sucesos que estamos observando. Una vez de que ya tengamos toda esta información, pasa a segundo plano de un análisis de datos, un análisis de resultados de observación, en la que se va delimitando cuáles son nuestros indicadores principales para poder nosotros realizar una planificación, ¿no? Pero eso ya la vamos a ir viendo más adelante. La otra técnica que les había explicado es la entrevista. Esta entrevista nos va a permitir a nosotros tener un contacto más directo con las personas o con los actores de la situación problemática. Esta entrevista puede ser estructurada, puede ser semiestructurada o no estructurada. ¿A qué se refiere con entrevista estructurada? Una entrevista estructurada
es aquella entrevista que previo a la a la acción de investigación o a la aplicación de este instrumento, ya tenemos establecidas las preguntas a realizar a nuestro entrevistado. Para ello, el instrumento que se aplica es un guión de entrevista focalizada. ¿Qué quiere decir? Este guión de entrevista focalizada las preguntas se van planteando antes de poder entrevistar. Estas preguntas focalizadas son preguntas directas, preguntas en las que el entrevistado solamente nos va a poder responder sí y no. A diferencia de la semifocalizada, el guión de la entrevista semifocalizada, la semifocalizada nos da apertura a mayores respuestas. Esta guía de entrevista ya establece algunas preguntas en las que el entrevistado va a poder responder dando alguna opinión extra. ¿A qué se refiere no focalizada? Una guía de entrevista no focalizada. Esta guía de entrevistas nos permite a nosotros de lanzar la pregunta al entrevistado y que el entrevistado puede explicarnos con sus palabras algunos sucesos en específico. No se establece límite de tiempo, no se establece respuestas directas y le permite incluso al entrevistado mayor confianza y mayor seguridad de poder expresar sus emociones, expresar sus inquietudes. La entrevista semiestructurada. La entrevista semiestructurada nos permite a nosotros establecer algunas limitaciones en las entrevistas. Eso quiere decir que no vamos a seguir nuestra guía de entrevistas tal cual la estamos planteando. Ahí podemos improvisar un poco a medida de que se vaya dando la entrevista, poder aumentar alguna pregunta más, ¿no? Entonces, para que nosotros mismos nos sentamos en esa confianza de que estamos charlando con el entrevistado y no es una entrevista estructurada, una entrevista con límite de tiempo, una entrevista donde no va a haber esa posibilidad de conexión con el entrevistado. La entrevista no estructurada mayormente se da cuando no tenemos un tema de investigación, por así decirlo. Es ir y entrevistar a la persona para que con él vayamos descubriendo la situación problemática. Entonces, no hay preguntas establecidas, no hay preguntas que estén planteadas, no hay límite de tiempo y no hay un momento en específico donde podamos agarrarle al entrevistado y poder hacerle las preguntas. Esta entrevista es mucho más informal, mucho más que nos va a permitir a nosotros entrar en mayor relación con el entrevistado y entrar en mayor confianza para poder realizar otro tipo de preguntas, ¿no? Entonces, mayormente esto se realiza en alguna situación en la que no esté planificada hacer una entrevista. Otra de las técnicas es formar grupos de discusión. Dentro de estos grupos de discusión se plantea diferentes instrumentos. Uno de estos instrumentos es los grupos de discusión o full groups, donde se forman o se establece una mesa redonda en la que van a ir participando entre 7, 8 hasta 10 participantes. En estos grupos de discusión, la persona que es guía, la persona que es la investigadora, va a ir planteando ciertos temas en las que los demás van a ir participando con lluvia de ideas, ¿no? ¿Cuál es el otro instrumento? Es establecer un guión de debate. Este ya es un instrumento más estructurado donde nosotros como investigadores vamos a ir estableciendo los lineamientos de investigación. Eso quiere decir que vamos a ir planteando las temáticas que se va a discutir dentro de este grupo
vamos a ir planteando las preguntas que se puede hacer y vamos a ir guiando todo lo que es el debate. En caso de que alguno de nuestros participantes de este debate vaya desviándose del tema, es la persona que está realizando la investigación quien tiene que poner los lineamientos y hacer que se retome de nuevo el tema. Los minigrupos de discusión. Estos minigrupos de discusión se plantea al igual que los grupos de discusión, pero estos ya son más mínimos, son grupos más mínimos, más reducidos. Puede ser entre 2 hasta 5 participantes. Otro de los instrumentos es el registro anecdótico. Este instrumento tampoco es estructurado. ¿Por qué? Porque este registro anecdótico nos va a permitir a nosotros de que con las personas con las que vayamos a formar el grupo vayan contando diferentes experiencias, diferentes sucesos, diferentes anécdotas que nos van a ayudar a realizar la investigación. Y el último instrumento, que es el de grupos de discusión de larga duración. Normalmente, para poder establecer lo que son estos grupos de discusión, se ponen tiempos limitados, ¿no? Entonces pueden ser de entre 30 minutos a 45 minutos para poder realizar todo lo que son estos instrumentos o aplicar estos instrumentos. Este grupo de discusión de larga duración nos da a nosotros posibilidad de que podamos alargar este tiempo. No sé si es que alguna vez han estado en alguna reunión o en alguna asamblea donde a través de los comentarios, a través de las experiencias, a través de las anécdotas, a través de la participación de los mismos, de las mismas personas que participan de estas asambleas, se van estableciendo determinaciones, acuerdos, se van estableciendo diferentes metas, objetivos que se van a ir logrando, ¿no? Entonces ahí no se establece un tiempo de 30 minutos o de 40 minutos o de una hora. Hay asambleas que duran hasta un día o una semana. Entonces ya depende mucho de cómo vaya a plantear el investigador o la persona que vaya a investigar estos grupos focalizados. Pasamos a una segunda fase. Ya tenemos identificada lo que es el problema o la dificultad o el suceso y ya tenemos una mayor idea de cuál es el problema que vamos a subsanar. Pasamos a esta segunda fase, que es el desarrollo del plan de acción. Eso quiere decir que vamos a ir a establecer qué acciones vamos a realizar en específico para poder responder a las necesidades, a las dificultades o a las problemáticas que hemos ido identificando en nuestro diagnóstico. En este plan de acción vamos a establecer, como les dije, acciones que vamos a ir realizando. Debemos entender que esta planificación no tiene que ser totalmente cerrada, tienen que dar apertura a que en el proceso podamos ir cambiando o replanteando algunas actividades. No debemos limitarlas, sino que dé posibilidad a que en el transcurso podamos ampliar un poquito más las expectativas. ¿Qué acciones debemos considerar para poder nosotros plantear este plan de acción? Primero, describir la situación problemática. Para que nosotros vayamos a tener mayor idea de qué actividades vamos a planificar, de qué actividades vamos a proponer dentro de nuestra planificación, debemos tener bien en claro cuál es nuestra situación problemática. Debemos ir delimitando lo que son los objetivos. Al mismo tiempo debemos ir organizando la secuencia de las actividades que vamos a ir realizando, ¿no? Entonces no es lo mismo ir explicando toda la temática sin darle una introducción a la temática que estamos realizando o que vamos a aplicar, ¿no?
Vale decir que no es lo mismo empezar a ponerse la chompa y después la blusa. Debemos ir describiendo en el proceso cuáles van a ser las reacciones de nuestro grupo investigado. Describir de la misma forma cómo vamos a controlar nuestra situación de acción. Por así decir, plantear actividades de contingencia. Si una actividad a mí no me está resultando, no están reaccionando como deberían de reaccionar, entonces tener ya clara, tener ya propuesta en mi planificación qué actividad más puedo realizar para poder controlar a mi grupo. Esta es una ficha de planificación. No hay una establecida, no hay una ficha fija o una planificación o una estructura de planificación estable. Las fichas de planificación dentro de lo que es investigación-acción va a depender mucho de cuál es la forma de trabajo del investigado o la persona que vaya a aplicar esta investigación-acción. ¿No? Entonces vale decir que soy yo la que va a ir aplicando y soy yo la que tiene que entender mi planificación. En esta ficha, si se pueden dar cuenta, establece primero fecha. ¿Qué día voy a aplicar esta mi investigación o mis actividades, mi acción? Puede ser una planificación de una sesión, puede ser planificación de una clase, puede ser planificación de actividades diferentes que se van a realizar durante la semana, o un mes, o un año. ¿Cuál es el objetivo que quiero alcanzar con estas actividades que voy a ir planteando? ¿Cuáles van a ser mis indicadores a evaluar? El docente, en todo caso, quien va a ir aplicando estas actividades y para qué población en específico estoy aplicando estas actividades. ¿Cuáles van a ser mis actividades de inicio? ¿Cuáles van a ser mis actividades de desarrollo? ¿Cuáles van a ser mis actividades para cerrar mi sesión o cerrar mi planificación? Y las observaciones que se van llenando al finalizar, ¿no? Se van llenando durante se está aplicando todas mis actividades planificadas. Acá tenemos otro ejemplo. Como les digo, no hay una estructura fija, no hay como un menú establecido de qué es lo que tienes que trabajar en una planificación. Ya depende eso mucho de cómo tú entiendas, cómo tú vayas a aplicar tus actividades. Esta es otra ficha en la que se establece como estrategias qué actividad voy a realizar o cuál es mi propósito de esta actividad. Vamos a ir planificando qué es lo que voy a aplicar, cómo lo voy a aplicar, con qué lo voy a aplicar, cuándo, las fechas y quién es el que va a estar como responsable de esa actividad. Lo que quiere decir, ¿qué va a ser mi actividad? Esta actividad, ¿cómo lo voy a aplicar? Si va a tener un momento de inicio, si va a tener un momento de desarrollo, si va a tener un momento de conclusión, o mi actividad en específico, detallarla, qué características va a tener mi actividad, con qué recursos voy a utilizar. Solamente van a ser recursos humanos, van a ser recursos técnicos, van a ser recursos tecnológicos. O sea, ¿qué materiales me va a servir para poder aplicar esta actividad? Mayormente este cuadro se utiliza para que ya tengas previsto qué materiales vas a utilizar para poder aplicar esa tu actividad. ¿Cuándo? Delimitar fechas, delimitar tiempo, en qué momento se va a aplicar esta actividad y cuánto te va a durar. Y responsable, esta casilla normalmente se pone cuando tu grupo es grande. Eso quiere decir que a veces necesitas ayuda y a veces no necesitas ayuda. Entonces, ir delegando responsabilidades. Este es otro ejemplo. Primero establecemos los contenidos, eso quiere decir establecer qué es lo que quiero ir trabajando, qué estrategias, aquí ya podemos detallar las actividades, qué actividad vamos o qué nombre le vamos a dar a nuestras actividades, detallar
en específico las características, las cualidades que va a tener nuestra actividad o qué es lo que vamos a ir trabajando, los recursos, ya ir alistando, preveyendo todo el material que vamos a utilizar para esa actividad y cuánto tiempo vamos a utilizar, ¿no? Entonces, adelantando un poquito, de esto se va a tratar nuestro trabajo final. Ir estableciendo la actividad que vamos a ir realizando para una sesión o para una clase, ir detallando en qué va a consistir nuestras actividades, cuáles van a ser nuestros recursos, en qué tiempo lo vamos a aplicar y quién va a ser el responsable, ¿no? Entonces, para esto yo igual les voy a mandar una tablita, un cuadrito. Como les dije, ya desde la semana que viene ya van a tener habilitado el espacio de su trabajo final para que ustedes puedan ir revisando material y estén pensando ya qué actividades vamos a realizar. La sesión de la semana, la tercera unidad, prácticamente vamos a ir detallando estas actividades. ¿Qué actividades podemos aplicar dentro de lo que es la investigación-acción? Vamos a ir detallando sucesos, cómo van a ir ustedes planificando actividades de inicio, actividades de desarrollo y actividades de conclusión. Y ya ustedes ir ordenándolos, acomodándolos en los cuadritos que se establecen para la planificación, ¿no? Pasamos a una tercera fase que nos habla de la acción en sí. Eso quiere decir, ya hemos detectado nuestra situación problemática, ya hemos planificado las actividades que queremos aplicar para poder subsanar ese problema o esa dificultad. Ahora viene la fase de accionar, aplicar todo lo que hemos planificado anteriormente. Normalmente esta fase es más práctica, nos va a ayudar a nosotros poder, al mismo tiempo de que estamos aplicando para subsanar todas las dificultades o las necesidades, también vayamos observando y también vayamos diagnosticando otro tipo de dificultades. Pasamos a una cuarta fase que nos habla de la reflexión y la evaluación. En esta fase es donde vamos a ir analizando, interpretando, sacando conclusiones y organizando los resultados que vayamos a obtener de la aplicación de nuestra planificación. Lo que quiere decir, y vamos a resaltar y vamos a seguir hablando y les voy a seguir recordando esta parte de que todo lo que es investigación-acción es bastante cíclico. Al mismo tiempo que nosotros estamos reflexionando, que estamos evaluando, también estamos aplicando lo que es la primera fase del diagnóstico, ¿no? Entonces todo es cíclico. Esta reflexión o esta evaluación nos va a servir a nosotros bastante para que podamos ya ir pensando en qué acciones vamos a tomar o a aplicar más adelante. Así como esta cuarta fase se convierte en nuestro punto de conclusión, también se convierte en nuestro punto de apertura o nuestro punto de partida para un nuevo proceso de enseñanza, un nuevo proceso de aprendizaje, un nuevo proceso de investigación. ¿Cuáles van a ser nuestros instrumentos? En esta fase podemos aplicar lo que es la lista de cotejo. Esta lista de cotejo que nos va a servir a nosotros establecer qué indicadores nos sirven a nosotros para poder evaluar las actividades que hemos aplicado. En esta lista de cotejo podemos tomar los indicadores de si se cumplió, no se cumplió, está en desarrollo, o resultados satisfactorios, no satisfactorios, muy satisfactorios, en análisis de describir se ha logrado este tipo de resultados en esta actividad en especial.
El registro anecdótico. El registro anecdótico igual nos va a permitir a nosotros que vayamos escribiendo, vayamos detallando, vayamos redactando todo lo que ha sucedido en la aplicación de nuestras actividades. Diarios de clase, igual se utiliza como diarios de campo, en las que vamos a ir detallando ciertos detalles en sitio. La guía de observación, una rúbrica de evaluación. Estas rúbricas de evaluación normalmente se utiliza para poder, bueno, ya están establecidas los indicadores que queremos lograr. Estas rúbricas son, bueno, prácticamente se describen en estas rúbricas los resultados que queremos lograr y qué puntuación le vamos a dar. Por así decirles, lo que yo quería era de que en aula, pues aplicando una cierta actividad, haya mayor cooperatividad en aula. Mi rúbrica de evaluación va a decir satisfactorio si los niños han cooperado al 100%. En mis mismas rúbricas se establece el 50% de los niños o de los estudiantes se relacionaron y cooperaron en aula. Y no satisfactorio de que nadie le entendió la actividad y no se entendió el tema de cooperatividad. ¿No? Entonces ya vas estableciendo puntuaciones, ya vas estableciendo cantidades para que tú puedas registrar de mejor manera tus alcances. El portafolio de evidencias. Este portafolio de evidencias a ti misma te va a ayudar a poder tener un registro de las acciones o las reacciones que han tenido al aplicar cierta actividad. Este portafolio normalmente recaba datos de lo que son videos, lo que son audios, lo que son fotos, lo que son productos, puede ser un ensayo, puede ser alguna tarea en específico. Entonces estos portafolios a ti ya te dan chance a que puedas recabar mayor información para tener mayor sustento a tu evaluación. Y la guía de observación, que ya hemos visto más antes, que igual se utiliza en esta parte de la evaluación, donde vas a ir registrando ciertos sucesos, ciertos indicadores ya establecidos. ¿No? Entonces, esto sería por esta unidad. Me gustaría escucharles a ustedes alguna experiencia, alguna situación que les haya permitido aplicar estos instrumentos que hemos estado viendo. Buenas noches, licenciada. Un favorcito, ¿será que la primera fase me podría explicar? ¿Cuál primera parte? Primera fase. La primera fase. La primera fase Sí. habíamos hablado del tema del diagnóstico. Esta primera fase a nosotros nos permite poder ir identificando las dificultades y las necesidades de aprendizaje que nosotros vayamos a trabajar durante una clase, una sesión o durante un periodo determinado, ¿no? Este diagnóstico, en este diagnóstico lo que debemos mayormente hacer es aplicar instrumentos que nos faciliten a nosotros poder identificar el origen de este problema o el origen de esa situación, para que a partir de eso nosotros podamos ir pensando y trabajando y planificando actividades en específico que puedan responder a esas necesidades o puedan o de alguna manera nos ayuden a solucionar o trabajar en el problema en específico que hayamos identificado. Entonces, nosotros nos vamos a poner como actores en las que nosotros también somos parte de la dificultad, nosotros también somos parte de la problemática y nosotros somos las personas quienes debemos accionar de igual forma para poder subsanar o poder trabajar sobre ese problema. ¿No? Entonces, para eso vamos a utilizar diferentes actividades vamos a utilizar diferentes técnicas
de investigación que nos van a facilitar a nosotros el proceso de recolectar esta información y nosotros ir planificando las actividades, ¿no? Dentro de estas técnicas están lo que es la observación, la entrevista y los grupos de discusión. Este material que les estoy mostrando, prácticamente estas diapositivas, las voy a subir al grupo, las van a tener en la plataforma y también se los voy a mandar en el grupo del WhatsApp para que puedan ir revisando. ¿Alguien más? Muy bien, entonces ya tienen una primera idea de qué es lo que vamos a ir trabajando en nuestro trabajo final. Ahora, lo que ustedes tendrían que estar trabajando para este trabajo final es trabajar en esta primera fase, ¿no? A través de estos instrumentos, pueden ser observación, pueden ser entrevista, los grupos de discusión, que pueden ser los diarios de campo, registros anecdóticos que ustedes tengan. Pueden ir registrando alguna dificultad sobre la que quieran trabajar, ¿no? Entonces la mayoría son profesores, la mayoría trabaja con poblaciones en el ámbito educativo, entonces ya pueden ir eligiendo, ya pueden ir pensando en alguna situación problemática sobre la que quieran trabajar. Pueden ir trabajando el tema emocional, el tema de autoestima, pueden ir pensando el tema de valores, el tema del bullying, el tema de la basura, el tema de las relaciones sociales. Entonces ya ir identificando alguna dificultad en específico, ¿no? Entonces no les voy a pedir el registro en sí, lo que involucra a recolectar y registrar toda la información del diagnóstico, pero ya necesitamos ir pensando en alguna idea de qué es lo que queremos trabajar. Vamos a ir pasando esta segunda fase. Esta segunda fase es la que en específico la vamos a trabajar como nuestro trabajo final, nuestro proyecto final, donde nosotros vamos a ir planificando algunas actividades, ¿no? Entonces ya eso depende de la dificultad a la que vayan a querer trabajar ustedes. Les voy a ir pasando una ficha ya la siguiente semana, el día lunes ya van a tener habilitado en plataforma la ficha a la que vamos a ir trabajando en específico, y lo que vamos a ir planteando van a ser 2 actividades, mínimo, máximo 3 actividades. Vamos a ir planteando en el cuadro que les voy a ir pasando, perdón. Esto en realidad, este cuadro es lo que vamos a ir planificando. ¿Cuál va a ser nuestra actividad? Bueno, cualquier estrategia vamos a utilizar. ¿Cuál va a ser nuestra actividad que vamos a ir trabajando? ¿Cómo la vamos a ir trabajando? ¿Qué recursos vamos a ir utilizando en esta actividad? ¿En qué fechas o qué tiempos vamos a establecer para esta actividad? Pueden ser 15 minutos, 30 minutos, 1 hora para una actividad en específico. ¿Y quién va a ser responsable? En este caso, el responsable de la actividad van a ser ustedes mismos, ¿no? Este tema de qué actividades se pueden planificar, qué actividades se pueden trabajar para trabajar ciertas dificultades, ciertos problemas, yo les voy a ir explicando la semana que viene, lo vamos a ir viendo con tablas, lo vamos a ir viendo con imágenes, lo vamos a ir viendo con algunos ejemplos, algunos videos, en la que ustedes se van a ir dando cuenta de cómo se pueden ir planteando y trabajando las actividades, ¿no? Qué recursos podemos aplicar en estos y qué tiempos se establecen para cada actividad en específico. Lo que quiere decir, la semana pasada nos vamos a dedicar específicamente a planificación de actividades. Y esta prácticamente va a ser nuestro trabajo final. La última semana, la última unidad, vamos a ver lo que es evaluación, pero eso ya no lo vamos a trabajar en nuestro trabajo final. Solamente lo vamos a trabajar esta parte de lo que es planificación. ¿Queda claro lo que vamos a ir trabajando en nuestra
nuestro trabajo final, nuestro producto final. Buenas noches, licenciada. Guido, buenas noches. Quisiera un poquito más que nos aclare, un poquito tarde ingresé, por favor, sobre el trabajo final, tal vez así resumidamente. Por favor, Rick, le pido. Ya, vamos a explicarles de nuevo entonces esta situación. Habíamos hablado de que la investigación-acción se trabaja por fases. Nuestra primera fase habíamos dicho que es el tema de diagnóstico, ir identificando alguna situación problemática. ¿Qué tenemos que hacer para el trabajo final? Ir identificando nosotros sobre qué situación problemática o necesidad de aprendizaje queremos trabajar. Acá podemos aplicar instrumentos que ya hemos ido explicando, instrumentos que van a poder revisar de manera más detallada. Les voy a mandar igual otro documento que les va a ayudar en esta situación. Vamos a ir identificando, como les digo, alguna necesidad de aprendizaje en específico. Por ejemplo, mi situación problemática es que los niños han perdido interés en la lectura, no les gusta leer, no quieren agarrar un libro, ¿no? Entonces, esto se aplica de manera empírica, o sea, de manera ficticia. Yo mismo en mi cabeza voy a ir detallando algunos aspectos. ¿Por qué no les gusta leer? Uno puede ser el factor de que las letras pequeñas no les gustan. Otro de que en la familia no les incentivan a la lectura. Otro de que la influencia de las redes sociales les ha impedido a querer motivarles a la lectura. El tema del uso iconográfico, o sea, de que se expresan más usando iconos, usando imágenes, usando figuras, stickers, y ya no les interesa tanto incluso escribir las palabras, ¿no? Entonces ya estoy yendo registrando cuál es el posible origen de la falta de motivación a la lectura de los niños. Es un ejemplo que les estoy poniendo. Una vez de que yo haya identificado cuál es mi situación problemática, sobre qué necesidad de aprendizaje quiero trabajar, paso a mi segunda fase, que es planificación. Esta planificación es lo que nosotros en específico vamos a trabajar dentro de nuestro producto final. Nuestro trabajo final va a ser una planificación. ¿Qué vamos a ir trabajando? Yo les había dicho que vamos a tomar en específico este cuadro que están viendo acá, donde vamos a especificar 2 actividades como mínimo y 3 actividades como máximo. Lo que quiere decir que yo voy a plantear 2 actividades dentro de mi cuadro. Estas mis 2 actividades yo las voy a detallar en este cuadro. ¿Cuál va a ser mi actividad? Una actividad dentro de esta situación que estamos tomando como ejemplo podría ser utilizar la técnica de pictograma. Esa es mi estrategia. ¿Cómo la voy? Bueno, ¿qué actividad voy a hacer para eso? Voy a darles a los niños una lámina con un cuento. Mi actividad, ¿qué? Es lectura de un cuento con pictogramas. ¿Cómo se va a aplicar? En primer momento se aplica dándoles a los niños la lámina. En un segundo momento voy a irles explicando a los niños que las imágenes que van a ver en la lámina representan una palabra. Eso quiere decir que ellos tienen que ir construyendo la historia interpretando las imágenes. En un tercer momento voy a elegir a un niño para que lea el cuento. Eso es cómo lo aplicamos. Ahora, ¿con qué?
cuáles van a ser mis materiales, cuáles van a ser mis recursos. El único recurso que voy a utilizar va a ser mi lámina, donde van a estar las imágenes. ¿Cuándo? La voy a aplicar en un día de clase desde una cierta hora hasta cierta hora. Esta actividad me va a durar 30 minutos. Entonces específico. ¿Cuándo? Plazo, fechas, inicio, finalización. Puedo poner el 5 de mayo y va a durar 30 minutos. ¿Quién va a ser responsable de esta actividad? Mi persona. Responsable, profesor de aula. Mi segunda actividad, porque hemos dicho que vamos a planificar 2 actividades. Mi segunda actividad es que los niños vayan a interpretar con un sociodrama un cuento en específico. ¿Cuál va a ser mi estrategia? Sociodrama. ¿Qué va a ser mi actividad? Representación de un cuento. ¿Cómo? Se les va a pedir a los niños que escojan un cuento, su cuento favorito, puede ser El Patito Feo, puede ser La Blancanieves, puede ser un cuento en específico que ellos se conozcan, que hayan escuchado y que los representen actuando. ¿Cómo? En un primer momento los niños van a salir, van a interpretar, pueden trabajar en grupos, pueden trabajar de manera individual, van a representar el cuento en sí. ¿Con qué? ¿Qué materiales van a utilizar? Ahí no se va a utilizar materiales físicos, se van a utilizar recursos humanos. ¿Con qué? Los mismos niños, ese va a ser el material. ¿Cuándo? Lo vamos a hacer en la última hora de clase del día 7 de mayo, por ejemplo. ¿Quién va a ser responsable? El profesor de aula y los mismos niños, ¿no? Entonces ya estás dando responsabilidad a los niños. Ahí terminó mi trabajo final, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a trabajar en nuestro producto final. Agarrar el cuadro y ir llenando de entre 2 a 3 actividades previo a un análisis o de una situación problemática a la que nosotros nos hemos ido enfrentando, ¿no? Puede ser en nuestra aula, puede ser con nuestros mismos niños, con nuestros mismos hijos, puede ser con nuestros propios vecinos, algo que hayamos visto, alguna dificultad que estemos analizando, que estemos reflexionando y para ir planificando, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ir trabajando. ¿Ahora sí se entendió de manera más clara? Muchas gracias, Lick. Sí, comprendo. Muy bien, entonces esto es lo que vamos a ir trabajando como nuestro producto final. Ya como les estaba explicando, la semana que viene vamos a ir viendo actividades en específico, ¿no? Entonces vamos a tener ciertas actividades para poder trabajar ciertas cosas. Les voy a mostrar lo que son las actividades grupales, actividades individuales, actividades que ustedes pueden utilizar para dar inicio a una sesión, para poder desarrollar alguna temática en específico, actividades que les puedan servir a ustedes para cerrar una sesión. Entonces estas cosas las vamos a ir detallando la sesión que viene. Así ya van a tener una idea de qué actividades pueden proponer en su planificación, ¿no? Entonces la última unidad, la última sesión que vamos a tener, vamos a ir detallando lo que es evaluación. Entonces con eso estaríamos completo de cómo es el proceso de investigación-acción y cómo nosotros nos podemos involucrar dentro del ámbito educativo como profesores, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda con respecto a las tareas, a las actividades que están en plataforma? Como les he dicho, las diapositivas yo las voy a subir a plataforma y también les voy a mandar a ustedes en el grupo de WhatsApp. La clase está siendo grabada, la van a poder revisar una vez de que se suba a plataforma, como la semana pasada. Yo esta noche ya la voy a subir la clase para que ustedes puedan revisar. Mañana ya les estaría mandando el enlace en el grupo para que puedan revisarla con calma. ¿Alguna duda con las tareas?
¿Las tareas están claras? Sí, Liz, está bastante clara. Ya. Como les dije la semana pasada, este foro debate ahora que hemos subido, tienen que comentar a su otro compañero, ¿no? Entonces, eso quiere decir que en foro tienen que tener dos participaciones. Una respondiendo a la pregunta y la otra comentando a alguno de sus compañeros. La segunda, que es la de hacer la línea, tienen ejemplos, les he subido algunos ejemplos de línea procesual donde tienen que ir detallando las fases que hemos visto. Pueden guiarse de las diapositivas que les he mostrado ahora o pueden guiarse del texto que se ha subido a plataforma, que prácticamente explica lo mismo. No solamente que el texto los detalla aún más. Y la evaluación ya está habilitada, entonces el día de mañana ya la pueden realizar. Si es que tienen algún problema, alguna dificultad con el tema de las tareas o el tema del cuestionario, igual que la anterior semana, no duden en comunicarse conmigo para que podamos habilitar un día más o 2 días más el tema del cuestionario o del envío de tareas. ¿Estamos? Sí, muchas gracias. Muy bien, entonces con esto damos por cerrado esta segunda sesión. Tengan todos muy buenas noches y si tienen alguna duda, ya saben, pueden comunicarse conmigo para que podamos ir subsanando. Muy buenas noches y nos vemos la semana que viene. Gracias, Lice. Buenas noches. Buenas noches, Lisa. Noche.